Que tu presencia, Señor, sea la que nos dé descanso como tú lo prometes en tu palabra. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Que así sea, Papito Santo, en este día que nos congregamos en torno a ti, que nos reunimos como cada mañana a escuchar tu voz, a estar contigo, a disfrutarte, Señor, a decirte que no hay Dios tan grande como tú. Bendita sea tu presencia en este momento, Señor. Bendita sea tu presencia. Te alabamos, papá, y te bendecimos y glorificamos tu santo nombre en este instante. Gracias, Espíritu Santo, porque necesitamos que tú nos enseñes, Espíritu Santo, la comunión contigo y la alegría de tener un Dios tan grande como tú. Bendice tu palabra y que se quede en nuestro corazón grabada. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos con los atributos que tiene la oración. La oración y la forma de que el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra. Y ayer hablábamos que uno de los atributos es la confianza que debemos tener al orar, ¿verdad? Habíamos hablado una parte de esos. Y dice que el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? En el Salmo 121:1. Pero resulta que la importancia está en aquel que responde la oración y no en la oración misma. Así que el salmista mismo responde, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, en el Salmo 121:2. Entonces hay que dar méritos, pero solamente para Dios, porque Él es quien recibe y contesta nuestras oraciones. Puedes orar confiado de que Dios se agrada de aquellos que le buscan. Entonces, si hay condiciones para alcanzar la respuesta a las oraciones, estas están en la persona que ora y no en la misma oración como una expresión devocional y verbal. Entonces, es muy claro que Dios ha dado razones para una oración de práctica persistente, específica, y la ha hecho un medio de comunicación para recibir las respuestas necesarias de acuerdo a las promesas que Él nos da. Por eso tenemos que vivir siempre confiados en que esas promesas que Él nos da en su palabra, Él las cumple. En primera de Juan 5, 14 y 15, en la Nueva Biblia de las Américas, esta traducción dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, mire qué bonito esta parte de primera de Juan 5, 14 y 15. Dice que si pedimos conforme a su voluntad. Entonces, es importante orar y pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque en esto demuestro sumisión, la sumisión que yo le tengo a Él. Es una persona sujeta a la voluntad de Dios, es una persona que se comporta con una sumisión que le va a traer muchos beneficios, porque la sumisión es el resultado de esa ley que hay interior, de esa palabra que hay dentro de esa persona que está sujeta a la voluntad de Dios. En el Salmo 48, el salmista dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. O sea, esa sujeción, esa sumisión a la voluntad de Dios está de acuerdo también que la palabra de Dios, las leyes de Dios, los mandatos de Dios están escritos en nuestro corazón, como Él cuando nos prometió, os daré un corazón nuevo y escribiré mis leyes en tu corazón. Y es así, Él las ha escrito en nuestro corazón. Entonces, el resultado de tener esa ley interior me hace a mí también una persona sumisa a su voluntad. Que yo pueda decir, en tu voluntad, Señor, me deleito. Y es que eso es tremendo, porque David se lo decía, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Y la voluntad de Dios tiene que ser un deleite para cada uno de nosotros, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Ve? En el Salmo 143, 10, la oración es esencial para tener sumisión. ¿Sí? La oración es esencial, por eso todos los días debemos de orar y con esa palabra en nuestro corazón
poderla decir todos los días delante de Él. Y mira la oración como es en el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Ese es un deseo del corazón de David, que igualmente debe de ser en cada uno de nosotros. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Y ese espíritu está con mayúscula, o sea, tu buen espíritu, el Espíritu Santo me guíe. El Espíritu de Dios nos guíe a tierra firme, a no estar de un lado para otro dudando, o me paso a esto, me voy para esto, sino con la firmeza de la rectitud delante de Dios. Cuando somos personas sumisas, establecemos una relación divina, estable. En Mateo 12:50 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, hacemos relaciones divinas dadas por Dios, ¿sí? Ya no es cualquier persona nuestro amigo, ya no las amistades se van haciendo aún en la misma congregación, nuestros hermanos en la fe, ¿sí? Nuestra familia en la fe. Entonces, dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, por eso decimos la familia en la fe, porque vamos caminando como ese pueblo de Dios, pero Él nos dio una familia, unos hermanos en la fe, unos padres en la fe, ¿sí? Hermanos que de una u otra manera nos empezamos a amar, a necesitar, y empezamos a ver tantas bendiciones con la familia en la fe. Nos empezamos a extrañar. La oración es esencial, entonces, para la sumisión. ¿Ve? Cristo es el ejemplo perfecto de esa sumisión. En Mateo 26:42 dice, apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El mejor ejemplo lo tuvo siempre Jesucristo, por eso Él es nuestro molde, modelo y ejemplo, porque Él vivió sujeto a la voluntad del Padre para poder ir a la cruz. La sumisión lleva al conocimiento espiritual. Esa sumisión lleva a ese conocimiento espiritual que todos necesitamos. En Juan 7:17 dice, si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mis enseñanzas son de Dios o hablo de mí mismo. Entonces eso nos lleva a un conocimiento espiritual más amplio. Y el Señor Jesús les desafía. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mis enseñanzas son de Dios o si hablo de mí mismo. La oración es esencial para la sumisión porque es requerida de todo corazón. Se requiere una sumisión no a medias, sino de todo corazón. En Efesios 6:6 dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Porque si la hacemos de corazón, entonces vamos a ser siervos de Cristo. ¿Ve? De verdad vamos a ser siervos del Señor. La sumisión es la regla de la vida diaria. Por eso es tan importante aprender esa sumisión. Santiago 4:15 dice, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, iré a este lugar. Si Dios quiere, haré este propósito, este proyecto. Si Dios quiere, ¿cierto? No ser como autosuficientes, sino siempre pensar que es la regla de la vida diaria. Porque mire, ¿cuántos planes tendríamos empezando este año 2020? Muchos, ¿verdad? Muchos planes. Unos tendrían muchos planes de viajar, de hacer tantas cosas. ¿Y qué pasó? Si Dios quiere, ¿cierto? Y Él quiso de otra manera, entonces por eso tenemos todos los días que decir así. Sin embargo, entonces, aunque oremos porque tenemos las promesas, los derechos de hijos y las necesidades más urgentes, Dios seguirá teniendo control decisivo de todo. Así nosotros tengamos la urgencia, tengamos los derechos como hijos, tengamos las promesas que tenemos, Él
es el que tiene el control de todo. Él tiene la última palabra. Entonces, una vida espiritual genera condiciones humanamente posibles por las cuales las oraciones pueden ser recibidas o rechazadas. ¿Sí? Pueden ser recibidas por el Señor o pueden ser rechazadas. Hay dos condiciones descritas por el apóstol Juan, y lo veíamos aquí: guardar sus mandamientos y actuar agradando a Dios. Dos condiciones, ¿sí? Porque yo guardo sus mandamientos y hago las cosas que le agradan a Él. Y esto lo veíamos, ¿cierto? Cuando hablábamos de la autopista, el carro que vamos confiados con la licencia, todo bien, y si nos para el guarda de tránsito, el policía de tránsito, pues si nos pide papeles y todas las cosas están bien, pues bueno, se nos deja ir y no pasa nada. Pero si las cosas están al contrario, vamos a tener situaciones difíciles. Lo mismo es con la oración. Si nosotros vamos por un camino equivocado, pues no vamos a encontrar respuesta del Señor muy fácil. Y esas oraciones no van a llegar, no van a pasar del techo, como nosotros decimos. Entonces, una cosa son los asuntos establecidos que hay que guardar y otra cosa son los cuidados personales en la acción de obedecer a Dios. Hay que obedecerle. Si usted es una persona que agrada a Dios en todo, siempre téngalo por seguro que Él le va a escuchar, que Él va a atender sus oraciones, ¿sí? Porque de eso podemos estar seguros y confiados, que Dios se agrada de personas así, pues ahí lo dice Juan, ¿sí? Porque Él se agrada también de escuchar y oye tu voz como una melodía. Oye tu voz como una melodía, porque estás obedeciendo, estás haciendo lo que le agrada y Él se complace. Otro atributo que debe tener la oración es la autoridad al orar. Y ya veíamos que la autoridad la da ¿quién? El Señor Jesucristo. Orar en el nombre de Jesús. Si pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 14, ¿verdad? Si pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces la vida cristiana se fundamenta en Cristo Jesús. Y si vamos ante Dios en el nombre de Jesús, vamos a tener acceso directo y el privilegio de pedir con la dicha de recibir con alegría y satisfacción, porque dice que debemos pedir en el nombre de Jesús. Debemos representar a Jesús aquí en la tierra, porque entonces Él también nos va a representar ante el Padre en el cielo. Recordemos que Él es nuestro abogado. Entonces, entre más representamos bien a Jesús aquí en la tierra, vamos a tener un abogado en el cielo. Pero Él no está como abogado en el cielo para defendernos de nuestros pecados, no. Ese no es la parte del derecho allá en el cielo que Él ejerce, no. El abogado es para que las oraciones lleguen, porque hay interferencias. Acordémonos que Daniel nos habla de eso. Hay oraciones que nosotros hemos hecho y no llegan porque hay interferencias, el enemigo no quiere. Entonces, como Él está viendo nuestro corazón, el Espíritu Santo está mostrando nuestro corazón, entonces el Señor Jesús está diciéndole al Padre, Padre, mira, esta persona, ¿cierto? Este hombre, esta mujer, y le nombra con nombres y todo. Le dice esto, él está pidiendo por esto y esto y esto, y te está diciendo esto, y le recuerda. Y entonces ahí dice, le recuerda también que ha pedido en el nombre de Jesús. Y pedir en el nombre de Jesús no es como una varita mágica. Yo pido en el nombre de Jesús, abracadabra y plum, se me van a dar las cosas porque pedí en el nombre de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús quiere decir que yo respeto ese nombre, que camino con Jesús, que estoy de acuerdo con Jesús en sus enseñanzas, que guardo las cosas que Él enseñó y nos recordó y nos ayudó para llegar al Padre. Entonces, por eso es pedir en el nombre de Jesús, porque estoy de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, vivo como Él vivió aquí en la tierra. ¿Ve? Y entonces en el Juan 16, 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahí Él nos promete que un gozo inefable, el gozo del Espíritu Santo. Dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Entonces, pedir en el nombre de Jesús
es porque al pedirle al Padre en el nombre de Jesús es porque estoy identificada con Cristo aquí en la tierra, porque Él es mi modelo, molde y ejemplo, y el Señor inmediatamente dice que lo da. Entonces el nombre de Jesús es la autoridad que te representa ante Dios Padre. Él es esa autoridad. Es como esa firma, ¿cierto? De ese cheque en blanco, con esa firma que te representa ante Dios Padre. Entonces, si vamos ante Dios en el nombre de Jesús, vamos a tener acceso directo y el privilegio de pedir con la dicha de recibir con alegría y con satisfacción. Entonces, la representación de la autoridad ante Dios está en el nombre de Jesús. Y con Él tenemos todo a nuestro favor. Pero vuelvo y digo, de acuerdo a cómo caminemos con el Señor. ¿Qué otro atributo tenemos que tener en la oración? Fe. Fe al orar. ¿Sí? Santiago 1:6, que lo vimos hace poco, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí? Entonces esa fe en Dios te lleva a depender de Él con temor y reverencia. ¿A dónde debo colocar mi fe? En Dios. Muchos dicen, yo tengo fe, pero la tienen en otras cosas. Dios, otras cosas y Dios. Dios de último. Primero que no es tampoco Dios y su palabra. Uno muchas veces dice, ¿estás leyendo la Biblia? No, estoy leyendo un libro que me regalaron y ese libro es más bueno, el autor es tal. Y la Biblia, no, es que estoy todavía en ese libro hasta que no termine ese libro. ¿Ve? Entonces, no es esa fe en Dios y su palabra. ¿Has orado a Dios? No, es que me fui para un psicólogo, estoy oyendo lo que el psicólogo me dice y entonces me levanto muy cansado, muy cansada, entonces no tengo tiempo casi de orar, de buscar a Dios. Entonces, ¿dónde está mi fe? ¿Sí? La fe en Dios te lleva a depender de Él con temor y reverencia. Si estoy en oración y le digo al Señor, Señor, aquí estoy, creo en ti, eso no significa que he llenado un requisito para que Dios se vea obligado a responderme. La fe en la oración es la constancia de que Dios escucha y que Él responderá. Que si no lo ha hecho todavía, tengo que esperar hasta que esa respuesta llegue. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Pues no lo sabemos. El Señor es el que sabe. A veces no es permitido saber los tiempos de Dios, pero quien tiene esa fe, en Él, esa confianza, sabe esperar. Y con paciencia aprende el camino de la persistencia. Seguiré orando, seguiré esperando, porque el Señor me va a responder. Ya sea no, sí o espere, Él me responde. ¿Sí? Hay en la Biblia muchos ejemplos de hombres y mujeres que oraron con fe y Dios respondió de inmediato, con señales, con prodigios. Hay muchos ejemplos. Uno de ellos fue Elías. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Y rogó en oración que no lloviese y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. ¿Qué quiere decir esto? No, las pasiones de Elías no eran de pecado, ¿no? No es mirar esas pasiones como de pecado, no. Eran de pronto pasiones que pueden ser sencillas, porque es que acuérdense que el Señor no escucha cuando el hombre es pecador, lo acabamos de ver ahora, ¿sí? Porque Él es santo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces las pasiones que de pronto Elías tenía, acuérdense que Elías se deprimió, se metió en una cueva de miedo a una mujer que lo perseguía, a una bruja. Esas son pasiones, debilidades, que él de pronto en su carne no las podía controlar, pero no pasiones de pecado, ¿sí? Dice pasiones de debilidades. Él se metió en una cueva y allí se olvidó que había derrotado 400 Baales, 400 profetas de Baal, 400 demonios. Y él se olvidó de eso y por una bruja que manejaba esos demonios lo amenazó, se llenó de miedo y se metió en una cueva. Esas son las pasiones que tenía Elías y la Biblia nos lo recuerda. Aún siendo así, temeroso, que le dio miedo que se olvidó
bajó los ojos de Dios en ese momento para ponerlos en lo que le estaba diciendo la bruja y corrió a esconderse. Aún así, oró, dice, sí, que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Porque era un hombre que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Siempre buscó la presencia de Dios. Siempre contó con la presencia de Dios. Lo que pasa es que en ese momento vino su carne, como todos pasamos, ¿cierto? Porque el Señor, ¿qué hace? Desnuda las debilidades de todos nosotros como personas, porque Él es el único perfecto y el que nos muestra que necesitamos siempre de Él. Entonces, sin embargo, me es permitido pensar que la fe de Elías iba de la mano con sus ruegos, siempre durante todo el tiempo, con esos largos momentos de oración, con sus ruegos. Es decir, lo que crees hoy, lo seguirás creyendo todo el tiempo. Si tú crees que Dios, tú te tienes que poner a analizar si el Señor me respondió en esta situación, cuando yo estaba en esta situación, me seguirá respondiendo también en esta y en esta y en esta. Si hoy oras por un milagro y sucede, seguirás orando y estarás agradecido siempre por las obras de Dios. Porque, Señor, tú me respondiste en esto, entonces eres fiel en esto, lo seguirás haciendo, ¿sí? Hay ejemplos de oraciones hechas en fe, con fe y sin respuestas, ¿sí? En 2 de Corintios 12, 8 y 9, Pablo dice, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, para que habite en mí la potencia de Cristo. O sea, como dice Pablo, bueno, ya me dijo que no, entonces yo voy a sujetarme a ese no que él me dijo, y más bien me voy a gloriar en esas debilidades para que él sea fuerte en mí. En los momentos que sienta que no puedo más con esa cuestión que le dejó en sus ojos, sí, que no podía de pronto ver bien, y era para mantenerlo humillado, para que él no se exaltara. Él lo reconoció. Él le dio a entender el para qué lo había dejado así. Y eso es lo bello de Dios. Él las respuestas las da. Cuando no las da, también nos dice el para qué, no el por qué, porque Dios es soberano, sino el para qué nos permite esa situación. Entonces Pablo, las oraciones de Pablo no le fueron respondidas como él pidió. Él le pidió, quítame este aguijón de la carne. Y el Señor le dijo que no. Entonces la fe es un requisito para agradar a Dios, porque dice que sin fe es imposible agradarle. Solo Él sabe lo que más conviene a sus hijos. Él sabe hacer todo según su voluntad, ¿sí? Uno podría decir, bueno, todo está bien, yo le pido a Dios, yo oro, yo ayuno, pero no pasa nada. Y ahí está el problema, porque la fe te hace falta. La fe es sin límite delante de Dios, ¿sí? Pero nosotros la limitamos, porque aunque Él es un Dios ilimitado, todopoderoso, nosotros decimos, no, es que yo ya no seguí orando porque yo no encuentro la respuesta. Y entonces hay que analizar por qué no se viene esa respuesta en nosotros. Nosotros sí tenemos que preguntarnos a nosotros, ¿por qué no estoy obteniendo la respuesta de Dios? Pero no decirle a Dios, ¿por qué no estás haciendo esto? Entonces ahí es donde venimos a analizar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra relación con Él. Hay con pecados inconfesos, y si no, entonces venir, bueno, Señor, Espíritu Santo, muéstrame dónde está, cierto que no ha llegado esa respuesta. Porque si estamos haciendo todo bien, debe haber una interferencia, algo está pasando. Pero si no estuviera pasando nada, ¿cierto? De inmediato, hay que seguir creyendo y evidenciar esa fe en la oración constante. En Marcos 11:24, Jesús dijo, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa palabra yo me la grabé en mi corazón, ¿sí? Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, si todo está bien a nuestro alrededor, tenemos que seguir perseverando hasta que esa oración sea respondida. Entonces, la fe es un elemento indispensable. Sin fe, en la oración estaremos limitados para no recibir,
porque no, el Señor ya no me respondió y queremos las cosas ya, y cambiamos. Y no, yo mejor no seguí orando por eso, porque no. Y pensamos que Dios tiene de pronto sus escogidos para responderle, que tiene sus rosquitas ahí, a que no, Dios no es así como nosotros, ¿sí? La oración se convierte en algo infructuoso cuando carece de fe. La oración sin fe está destinada a ser una práctica vacía, un ritual, una cosa religiosa, monótona, aburridora, porque por eso él dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esa parte de la fe es esencial. ¿Dónde pongo mi mirada? Yo sé que Dios me ha hecho esta promesa, yo lo voy a esperar. No me responde todavía, voy a perseverar, a seguir orando. Señor, gracias, yo te puse esto en mi corazón. Mire, les contamos algo. Llevamos orando bastante por el viaje nuestro, ¿cierto? Porque sabemos que ya las cosas nuestras están allá, porque tenemos que organizarnos para todo ello. Y resulta que ore y ore, y yo no sentía en mi corazón nada de paz para ello. Nada de paz, nada de que Dios me dijera sí. Y he preguntado y se queda en silencio hasta que ya dio la respuesta en mi corazón, no en la mente, es en el corazón, ¿sí? Es en el corazón, allí donde uno siente que si ya es la voluntad de Él, que se haga esto, que se haga de esta manera, que se haga como, por eso hablábamos ahora, la sumisión en la voluntad de Dios. Cuando tus propósitos son expresados ante Dios, recibirás más de los propósitos divinos que jamás hayas imaginado. ¿Ve? En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. Entonces, esos propósitos nuestros expresados ante Dios van a ser mucho más de lo que jamás hemos imaginado, porque le estamos mostrando a Él esa sumisión. Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Yo no quiero hacer cosas que vayan en contra tuya. Entonces, por eso Dios tiene muchas razones para dar o quitar, aumentar o disminuir, responder o guardar silencio, porque sus propósitos siempre serán mejores que los nuestros. La mejor manera de orar es conforme a su voluntad. La vía de pedir, ¿cierto? Lo que es más viable, conforme queremos que sucedan las cosas, es hacerlo con fe. Pero hay que dejar que sea Dios quien decida responder conforme a sus designios soberanos y eternos, porque yo tengo fe que el Señor me va a dar ese viaje, pero si no me ha dado una promesa respecto del viaje, mi fe está puesta en mis emociones, en lo que yo digo, y no es en lo que yo digo, es que Él me haya dado una promesa respecto de eso que le estoy pidiendo. Entonces, cuando tus propósitos se unen a los propósitos de Dios, muchas oraciones serán poderosamente contestadas. Sí, Padre, yo siempre pienso en los viajes a Jerusalén, le he dicho, Señor, dame una promesa de que voy a ir este año. Y cuando Él me da la promesa, comienzo a trabajar y a orar con ello, y los cielos se abren para que eso se cumpla. Entonces, no es la fe puesta en mi palabra, es que en el nombre de Jesús yo voy a ir y yo lo creo. Así no trabaja el Señor. Y de pronto nos quedamos pero si yo te lo pedí, pero yo te di una promesa de eso, nos dice el Señor. ¿Tú me pediste una promesa respecto a eso que me pediste? No, o sea, no estaba en la palabra que Él te hubiera dicho, si yo te voy a dar esto, cada uno entiende en la palabra cómo Dios le contesta. Entonces, por eso es peligroso la fe puesta en nuestras emociones, en lo que decimos. Y declaro que esto se va a hacer así, pero ya Dios te lo dijo. Yo declaro que voy a tener esa casa, pero ya Dios te lo dijo en un tiempo de oración, te dio una promesa respecto de eso, para que allí trabajes. Entonces no es la fe por mis emociones, por mis palabras, por lo que yo creo, sí, sino mi fe puesta en lo que Dios me dice respecto de eso. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí, se nos fue el tiempo y seguimos pues con esta parte de la oración que es tan importante. Vamos a orar.
Padrecito de los cielos, gracias. Gracias por esta mañana, por este tiempo que nos has regalado, papá, por la alegría inmensa de buscarte a ti, de buscar tu rostro, de buscar tu sabiduría, de buscar, Señor, las decisiones que debo de tomar contigo de la mano. Espíritu Santo, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Porque pensamos que tú trabajas es como nosotros te ordenamos y no como nosotros debemos someternos a ti y a tu voluntad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces parece que te diéramos órdenes a ti y no que nos sujetáramos a ti. Perdónanos, Señor, porque las oraciones que te hacemos muchas veces queremos es cambiar que tú cambies a nuestro parecer y no como Pablo cuando esa enfermedad, esa parte de la carne que él vivió tanto tiempo y le dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no le quiso quitar ese yugo que él vivió tanto tiempo. Y a veces pensamos que nosotros tenemos que ordenar a Dios en una sanidad y que Él nos la tiene que dar como nosotros queremos. Y nos enojamos con el Señor. Pablo demostró mucha sumisión a Dios, mucha obediencia y aprendió esa sujeción a vivir porque él sabía, él le mostró para qué le había dejado ese aguijón de la carne, para qué le había dejado ese aguijón. Él le mostró porque Pablo era muy usado por el Señor, fue muy usado por Dios. Y él no quería que Pablo se llenara de orgullo, de autosuficiencia, que un día dijera, yo sé hacer las cosas profesionalmente, no necesito de Dios. Y es que así nos pasa a muchos. Nos volvemos profesionales y ya no oramos, ya no le buscamos. Ya la oración en nosotros es muy pequeñita, muy poquita, porque siempre estamos decididos a que Dios nos conteste como nosotros queremos. Perdónanos, Señor, porque estamos ante el Dios Todopoderoso, el Dios de dioses, Señor de señores, ante el Rey del universo, al Creador del cielo y de la tierra, al que creó nuestras vidas. Tenemos que tener una visión muy grande, muy clara de Dios, para saber ante quién nos presentamos cada mañana como estas y cada día que pedimos a Él que nos dé su respuesta. Y a veces le decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero cuando Él nos muestra su voluntad no nos gusta, no nos agrada. Nos llenamos de razonamientos, de la lógica, y no queremos seguirle, nos cansamos, porque somos personas rebeldes en nuestro corazón, hay rebeldía. Pidámosle al Señor perdón por todo ello, y porque también la fe la ponemos en muchas otras cosas, menos en Dios y en su palabra, menos en oír su voz, en sacar tiempos para ayunar, estar con Él, disfrutar de su presencia. Nos cansamos muy pronto de la presencia de Él. Estamos siempre haciendo otras cosas, buscando otras cosas ayudaditas que nunca nos van a llevar a ninguna respuesta de verdad. Señor, perdónanos esta mañana. Perdónanos porque nosotros tenemos ese corazón así, ese corazón que viene, Señor, de nuestra vida, antigua manera de vivir, que hacíamos lo que queríamos, pero nos ha costado sujetarnos, Señor, a ti, a tu Santo Espíritu, a la dirección que da tu Espíritu. Y oímos tantas voces que no hemos podido todavía encontrarnos definitivamente con tu voz, con tus promesas, con tu palabra. Señor, este es el momento para que nuestras oraciones sean efectivas delante de ti. Gracias, Señor Jesús, porque delante del Padre tú eres nuestro abogado. Tú estás intercediendo por nosotros allí delante del Padre, pero porque hacemos oraciones en el nombre tuyo, Señor Jesús. Pero ese nombre tuyo es porque te conocemos a ti, nos sujetamos a ti, a tus enseñanzas, te seguimos a ti, Señor Jesús, y queremos, Señor, parecernos a ti, porque ese es el propósito de ser tus hijos, que cada día nos parezcamos más a ti. Perdónanos, Señor, cuántas veces he hecho mi voluntad y no la tuya. Cuántas veces he dicho, voy a hacer esto sin contar contigo, sin saber si eso es lo que tú quieres, sin saber si eso es lo de verdad tú quieres en mi vida. Y he visto cuántos fracasos, cuántas cosas, cuántas lágrimas, y me he olvidado que tú dices
que la bendición tuya es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando viene una bendición del cielo, no añade tristeza con ella. La bendición tuya enriquece. La bendición tuya hace contar con alegría tus testimonios, tus maravillas y reconocer cuán bueno eres y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía, porque ahí envías tu bendición y vida eterna. Nos haces tener un compañerismo cristiano de verdad. Nos haces vivir en la ciudadanía de los cielos con los pies en la tierra, pero sabiendo, Señor, que únicamente ya no somos de este mundo porque tú nos diste un lugar contigo y debemos de permanecer contigo hasta que nos lleves, Señor, para siempre. Papá, te amamos hoy más que nunca, más que ayer. Te necesitamos. Dile, Papito Santo, yo te amo. Necesito hoy depender de ti 100% y la dirección de tu Espíritu. Y poder decir como dijo David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame, Señor, y ayúdame a obedecerte. Por encima de cualquier situación, ayúdame a obedecerte. Hay cosas que no me gustan. Cuando tú puedes decir, no vas a hacer esto, y puede llenarme de mucha tristeza el no tuyo, pero después voy a entender cuán hermoso eres, Señor, de cuántas cosas nos proteges y cuántas cosas buenas vienen detrás de esa obediencia. Papá, te necesito. Ponga hoy sus peticiones delante de Él. Ponga hoy todo lo que necesita delante de Él y pídale la voluntad de Él para esa decisión, para esa petición que le está haciendo, para ese momento que tiene que tomar esa decisión importante. No haga las cosas como usted quiere, ni como su mente le dice o sus razonamientos. Haga lo que Dios le dice, no lo que usted quiere, porque entonces allí vamos a ver una bendición muy grande detrás de todo ello. Papito Santo, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Tu bendición nos siga acompañando y recordemos, tus bendiciones son las que enriquecen y no añaden tristeza con ninguna de tus bendiciones, papá. Esperamos, Señor, en ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigue guardando las personas en este día que tienen que salir de sus casas a trabajar. Sígueles guardando, Señor. Sígueles cuidando como hasta ahora en tu fidelidad lo has hecho. Sigue guardando el equipo médico, las enfermeras, todos aquellos, Señor, que en este día tienen que arriesgarse. Los que salen a sus trabajos, los que salen de sus casas, sigues cuidando como en tu fidelidad lo sigues haciendo, porque nadie más que tú, Señor, lo ha seguido haciendo en nuestras vidas. Gracias por tanto amor, gracias por tu protección. Sigue cuidando la vida de nuestros hijos, sigue cuidando nuestras familias y gracias por oírnos. Gracias, Señor, porque estas oraciones han llegado hasta ti para seguirnos cuidando y seguirnos amando, porque tu amor no cambia. Tu amor es eterno a pesar de. Bendita sea tu presencia, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios me les bendiga, me les guarde.